Bien, jóvenes, comenzamos. Ahora sí, vamos a empezar con una pequeña clase de introducción a la química. En este momento no les voy a pedir mucho por ser la primera clase, simplemente que tomen nota. Se los voy a encargar mucho. Eh, Les comento que al final del parcial siempre les reviso todos sus apuntes y ese es un punto sobre calificación si tienen todos los apuntes. Entonces, pues es importante que tengan los apuntes. Bien, ahora sí comenzamos. Primero hay que empezar por definir qué es la química, qué es lo que vamos a estudiar todo el parcial. Entonces hay que tener ese tipo de conceptos muy claros. Vamos a decir que la química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia, así como las transformaciones que ésta pueda experimentar sin que sin que se alteren los elementos que la forman. A ver, aquí hay una palabra clave que es materia, porque se basa la química en el estudio de la composición y de las propiedades de esta. Entonces es importante definir qué es la materia. Una forma de definir la materia, la más simple, sería: la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Em, Vamos a decir también, bueno, si estamos hablando de materia, pues viene otro concepto a la mente muy importante, que es el átomo. Vamos a darle un poquito de contexto histórico al átomo, creo que lo merece. En la antigüedad se creía que, por ejemplo, que si uno agarraba una manzana y la partía en pedazos más pequeños y después en pedazos más pequeños, eso se podía hacer de forma infinita, o sea que siempre iba a haber piezas más pequeñas de un algo. Así pensaban la mayoría. Por ahí había algunos que no estaban de acuerdo. Uno de ellos fue, por ejemplo, el filósofo Demócrito, que decía que toda la materia estaba compuesta por unidades básicas indivisibles, mínimas indivisibles, que toda la materia estaba conformada por estas, digamos, elementos pequeños, indivisibles, que ya no se podían dividir en partes más pequeñas, eran, digamos, los ladrillos de la materia, de la creación. Y él a ese concepto, a esa idea, porque en ese momento no había forma de comprobarlo, por el nivel tecnológico y por muchas otras razones, le llamó átomo. Entonces, por eso el átomo, la palabra átomo, se conoce de esa forma. Aunque si le damos un matiz, puede que nos hayamos equivocado al ponerle átomo. Pero bueno, sí. El átomo lo vamos a definir como la parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Si nos vamos a la palabra, etimología de la palabra, sería como partícula mínima indivisible, o sea, la partícula mínima indivisible de la creación. Pero sí, de hecho sabemos que el átomo sí se puede descomponer en partes más pequeñas. De forma química no, pero sí se puede descomponer en partes más pequeñas, ya que sabemos que está formado por partículas subatómicas, o sea, partículas más pequeñas que el átomo. Entonces, en ese sentido, eh, cuando se le nombró átomo, hubo un pequeño error porque pensábamos que hasta ahí llegó, pues, o sea, pensábamos que ya habíamos descubierto la partícula más pequeña y después descubrimos que hay partículas aún más pequeñas y seguimos descubriendo partículas más pequeñas que nos ayudan a entender mejor, digamos, las propiedades y las características de la materia. Si nos vamos un poco a la historia, vemos, por ejemplo, la persona que descubrió, digamos, primeramente estas partículas conocidas como átomos, se le atribuye a Dalton en 1803 y ya empezó a ver que diferentes átomos tenían diferentes propiedades, entonces los empezó a llamar elementos. Y ahí fue, él empezó el estudio, digámoslo de esa forma, y ha ido avanzando, se ha ido refinando, se han ido creando nuevas teorías y se ha ido adaptando, digamos. Ya después, por ejemplo, han salido diferentes modelos atómicos. Primero se descubrió el átomo, digamos. Después se encontró que había unas partículas con carga negativa en el átomo, que eran los electrones, y por ahí salió un modelo que se pensaban que los átomos estaban, digamos, flotando ahí en
en el átomo de carga positiva. Después salió en otros modelos, el modelo de los orbitales de Bohr, que ya manejaba niveles de energía, de Rutherford, etc. Todo eso lo vamos a ver más a profundidad, más adelante. Y también está, pues, digamos, el modelo actual, el modelo más reconocido, también en este momento es el modelo de Redinger, que ya incorpora la física cuántica al modelo atómico, y ya a veces ni siquiera considera al electrón como una partícula, por ejemplo, lo considera como una onda. Pero bueno, ese es otro asunto. Ya inclusive, para darle un poco más todavía de contexto, o sea, parecía la tarea de ver un átomo, parecía algo imposible mucho tiempo, pero ya con la tecnología actual, por medio de los microscopios de túnel, se ha logrado tener imágenes de estos. No son imágenes muy, digamos, nítidas, pero estas son imágenes de algunos elementos, de un compuesto químico. Por ahí se los debo, por ahí lo tenía la fuente y sí lo mencionaba, pero creo que es algo de cromo. Pero sí, o sea, ya con la tecnología actual podemos hacer algunas imágenes aproximadas de los elementos. Eh, Recuerden, pues la materia pues está formada de átomos, pero no todos los átomos son iguales. Hay, por eso, por eso viene, digamos, de forma práctica, o por eso nos interesa el concepto de elementos, porque nos permite, digamos, obtener más información acerca de los átomos. Los átomos tienen diferentes tamaños, tienen diferentes propiedades, tienen eh, diferentes colores, olores, propiedades, estados de la materia, etc. Vemos que hay elementos que son metales, no metálicos, halógenos, gases, etc. Y componentes que pueden ser tan inofensivos como la plata, o que pueden ser tan peligrosos como el uranio, o materiales radiactivos que solo existen que se descomponen tan rápidos que solo existen en instantes de tiempos muy pequeños, etcétera. Hay mucho que hablar sobre la química. Entonces sí, digamos que ahí entra el concepto de elementos. Bien, los elementos químicos podemos definirlos como un tipo de materia constituidos por átomos de la misma clase, que se pueden diferenciar. Bueno, sus propiedades son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Pues muchas veces porque tienen, digamos, más electrones, tienen niveles de energía más altos unos que otros, al tener más electrones, tienen más protones también unos, tienen diferentes tamaños, tienen diferentes propiedades, etc. Bien, otro concepto que puede ser interesante es el concepto de compuesto. Vamos a decir que los compuestos son una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Tanto los elementos como los compuestos, inclusive si el concepto nos puede parecer algo complicado o complejo, son cosas que ya manejamos en nuestra vida común de forma muy normal. Por ejemplo, los elementos en su estado puro, algunos que hemos visto son como algunos hierros, como el litio que está en sus baterías de sus celulares, está la plata, está el oro, está el hierro, está, etc., muchas cosas. Y los compuestos pues son más comunes todavía, los polímeros de plástico que vemos, los diferentes tipos de plástico que vemos, la sal, inclusive cosas que consumimos como la sal es un compuesto que está formado por cloruro de sodio, NaCl, etc. Hay muchísimo tipo de compuestos. Todo lo que vemos básicamente es alguna clase de compuesto químico, de alguna forma u otra. Algunos más complejos, como pues, polímeros, los plásticos, otros más simples, quizás orgánicos, etc. Bien,
También, si hemos estado hablando de la materia, entonces también entra un concepto bastante importante como es los estados de la materia. Hay reconocidos, hay 5 estados de la materia, pero normalmente no sabemos, espero que sepan al menos los 3 básicos, que son el sólido, el gas y el líquido. Esos son los que tenemos que tener dominados, tenemos que dominarlos. Recuerden, los sólidos son, pues, son como las piedras o los metales, es todo lo que es ese tipo de cosas. Eso es, jóvenes, cuando vemos, por ejemplo, cuando las partículas de un material, de una sustancia, están muy pegadas unas con otras, o sea que no hay espacio entre átomo y átomo, están todas pegadas. Bueno, sí debe haber espacio, pero no es tan alto. Esa es la propiedad de los sólidos, que no son maleables, son duros. ¿Por qué son duros? Porque la cohesión entre las partículas los hace duros, o sea que están las partículas muy, muy, muy unidas. Después están los líquidos, que son como el agua. En estos casos, la propiedad de este tipo de sustancias es que las partículas sí están unidas, así como se pueden contener en un contenedor y toman la forma del contenedor que los contenga. Y están unidas las partículas, pero no tantos como los sólidos, están más así como más abiertas. Los sólidos están así como que no caben. En el líquido, digamos que sí tienen espacio las partículas para fluir por ahí, pero no están tan comprimidas. Y en el gas, como el helio, como ese tipo de cosas, en el gas ya hay más espacio para que fluyan las partículas. Hay más espacio. Estas tienen un volumen un poco más variable también, porque pues si les das más espacio, las partículas van a fluir y se van a hacer separar más unas de las otras todavía. Esa es la característica de los gases, digámoslos de esa forma. Recuerden, sólido son las partículas que están muy, muy, muy apechugadas, muy, muy unidas. Un líquido están unidas, pero no tanto como los sólidos. Y un gas, las partículas se encuentran más separadas unas de las otras. Eso hay que escribirlo en sus definiciones, jóvenes. Aquí lo representé por medio de unos dibujos no muy bien hechos, pero se entiende la idea. Los otros estados de la materia son el plasma, que se alcanza a temperaturas muy altas, y es el estado Bose-Einstein, si no mal recuerdo, que se alcanza a temperaturas muy pequeñas, casi al cero absoluto. Pero ya habrá más momentos para... Y bueno, cuando se encuentran en la materia a condiciones tales extremas, pues hay las propiedades que presentan, pues también son bastante extremas. Por ejemplo, en el condensado de Bose-Einstein, las partículas como que se empiezan a juntar de más y se empiezan a sobreponer unas sobre otras, etc. Eso es solo una pequeña clase de introducción, jóvenes. Ya cuando regresemos al aula, podemos tomar las cosas con un poquito más de calma y ver los diferentes temas que tenemos pendientes. No se preocupen, pues ya no va a ser un curso tan pesado, pero pues hay que echarle ganas.